Resulta que yo llegué a ser, yo estuve unos 10 años trabajando en Radio Elche. Todo eso antes de llegar a la Escuela Oficial de Periodismo. Y entonces en Radio Elche llegué a ser el jefe de publicidad de la emisora. Allí habíamos tres en esa época haciendo publicidad, que era Antonio Jiménez, Ángel Adán de la Morena y yo. Y claro, aquello era un desastre porque, por ejemplo, Ángel Adán era uno que hacía la publicidad en verso. Y yo se lo tenía... Es que se estilaba, ¿eh? Sí, se lo tenía que corregir. Y decía, pero hombre, en verso, eso no podemos poner la publicidad en verso. Eso. Y yo se lo traducía al castellano. Total, que al final, un día voy y le digo a don José Garrigós Espino, que siempre estaba yo discutiendo con él cómo había que programar en la emisora, ¿sabes? Y entonces la mujer de don José Garrigós Espino, que se llamaba doña... ¿cómo se llamaba? Doña... en fin, no me acuerdo. Le decía a su marido, el niño Antón tiene razón. Le decía a don José Garrigós, cuando ella oía que nos... Que su mujer era la jefa de sí, fue la jefa de teléfonos en Elche. ¿Y cómo se llamaba esa señora? Sí, no me acuerdo ahora. Bueno, total, que al fin le dije, mire usted, don José, aquí habría que hacer un concurso y en un mes el que más publicidad hiciera, ese será el jefe de publicidad de la emisora. Entonces resulta que yo en un mes hice más del doble de publicidad que los otros dos juntos. Y entonces él dijo, bueno, la cosa está clara, ¿eh? Mira los contratos que ha traído Antón y a ver los que habéis traído vosotros. Aquí, de ahora en adelante, el jefe de publicidad será Antón. Y conste que yo hacía publicidad en la emisora por una razón muy sencilla. Porque yo entonces vivía en la... donde está... No. Vivía en la calle Marqués de Molins, que era enfrente donde estaba el Corazón de Jesús, que entonces no estaba todavía, pero que allí estaba la plazuela de frutas y verduras, que después se hizo allí la iglesia del Corazón de Jesús. Sí. Y donde vosotros estabais, edificó Damel, su fábrica Damel. Sí, bueno, porque es que la posada era de mi abuelo, y mi abuelo se lo vendió a los Torres. Y los Torres allí... ¿Del otro abuelo? Sí. Allí hicieron un edificio grandioso que pusieron la empresa Damel. Total, que después resulta que se muere don José Garrigós y me dice el señor Peral, que era el administrador, aquí va a venir ahora su hermano, que es don Felipe Garrigós, que tiene una empresa concesionaria de buques en Alicante, y me ha dicho que todos los que no estén en plantilla los va a tirar a la calle. Y entonces yo, antes de que me tiraran, me fui. Bueno, pero al poco tiempo de estar este señor allí, dice, bueno, ¿aquí qué pasa? Que cuando yo vine aquí había mucha publicidad y ahora no hay casi publicidad. Y entonces el señor Peral le dijo, pues mire usted, como usted dijo que iba a tirar todos los que no estaban en plantilla, aquí el jefe de publicidad se marchó. Llámenlo ustedes. Entonces me llamaron y entonces fue la mía. Porque claro, yo en principio cobraba el 20% de toda la publicidad que hacía yo y el 2% de la publicidad que viniera por cualquier medio. Porque conste que la promoción de la emisora la estaba yo haciendo constantemente. Entonces me llamaron y me dijo don Felipe Garrigós, perdone usted que yo no sabía que usted aquí era el que aportaba la mejor publicidad y el mayor volumen de publicidad a la emisora. Yo quiero que usted vuelva. Digo, bueno, pues ahora don Felipe, si quiere usted que vuelva, yo pongo estas condiciones. Y entonces yo pedí cobrar el 30% de toda la publicidad que hiciera yo, y el 5% de toda la publicidad que entrara por cualquier otro medio. Aceptó enseguida. Y entonces yo me puse ya a esto. Pero después...
yo organicé la emisora de lo mejor que pude, la emisora funcionaba perfectamente, y entonces solamente había Radio Alicante, Radio Elche y Radio Murcia, que eran las emisoras que se oían por aquí. Claro, cuando yo entré en Radio Elche, resulta que Radio Elche empezaba a las 11 de la mañana, terminaba a las 2 de la tarde, empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Y yo le dije, mire usted, don José, así no podemos continuar, porque resulta que en las fábricas empiezan a trabajar a las 8 y ponen Radio Alicante o Radio Murcia y entonces nosotros no entramos. Aquí hay que empezar a las 8 de la mañana y terminar como mínimo a las 12 de la noche. Hombre, es que eso, nada, que sí, que lo hacemos. Y al día siguiente de hablar yo eso, la emisora empezó a las 8 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Porque antes empezaba a las 11 de la mañana, cerraba a las 2, abría a las 6, cerraba a las 9, eso no podía ser. Bueno, total, que hicimos esto y claro, necesitábamos más gente, porque allí había poca gente. Entonces el señor Serra, que era un aficionado a la radio y que era el director del Banco de Bilbao en Elche, muy amigo mío, pues resulta que como le gustaba mucho la radio, entonces lo contratamos de 9 a 12 para que él estuviera en la emisora de 9 a 12, allí diciendo las guías comerciales y diciendo todos los discos y tal. Pero claro, sí, don José... Entonces era de moda los discos dedicados. Sí, bueno, don José resulta que tenía una idea de la radio un poco anticuada. Para él la radio eran los discos dedicados y los que eran de 3 pesetas y los discos solicitados que eran 3 pesetas y los discos dedicados que eran 5. Fenomenal, y lo pasábamos fenomenal, sí. Porque siendo socios te daban opción a pedir determinadas canciones. Y mi Lola y yo pedíamos siempre Enamorándose del amor, de Mantovani. Sí. Y pedíamos discos, pues eso, muy románticos, muy de eso, y lo pasábamos muy bien. Es que claro, aquello era otra época, y entonces era una época más romántica, porque claro, los discos dedicados eran pues para de eso de su novio que la quiere mucho y no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea que muy bien, en aquella época era lo que privaba, los discos de y la publicidad, claro. Y la emisora de Radio Elche resulta que tuvo mucha aceptación. Las series. Tuvo mucha aceptación los socios, porque los socios, pagando una cantidad mínima que no recuerdo cuál era, pues tenían derecho a un montón de discos dedicados y a un montón de discos solicitados. Y claro, la gente se hacía socios. O sea que, sí. Y la radio entonces pues funcionaba bien, ¿sabes? Funcionaba bien. Porque ahora, por ejemplo, pues en Elche creo que hay 18 o 19 emisoras de radio en este momento. Sé que hay una más que en Valencia. Porque en Madrid me parece que hay 54 o 55 emisoras de radio ahora, de FM. Aunque en Radio Madrid llegó a haber unas emisoras de onda media muy buenas. Había una que era Radio Intercontinental, que esa decían que era propiedad de la mujer de Franco, que tenía unos locutores impresionantes, todos buenísimos, que todos poco a poco fueron pasando a Televisión Española, ¿sabes? Sí. Porque yo me acuerdo que don Francisco Ruiz de Elvira, cuando habló conmigo ya muy seriamente, que quería que yo me quedara en Radio Nacional de España, me dijo, hombre, usted con lo que sabe puede llegar a ser el director general de Radio y Televisión Española. Pero yo le dije, no, mire usted, don Francisco, yo me voy a Elche. Y nada, me vine a Elche y en fin. Y así emprendí toda la labor que yo quería realizar, porque yo pensaba que llegaría algún momento en que los industriales y los fabricantes de Elche necesitarían publicidad. Y entonces yo, pues, verdaderamente... Te pondrías las botas. Entonces, ganamos mucho dinero. La frase tuya era esa. Sí. La frase real era eso. Que cuando los industriales y comerciantes de Elche pensaran que necesitaban publicidad, tú te ponías las botas. Sí.
Gracias.